Se tiene un vector con elementos positivos y negativos diferentes de 0. ¿Qué nos pide en este caso? Separar en dos vectores los elementos pares en el primer vector y los elementos impares en el segundo vector. Bien, vamos a analizar qué tenemos. Tenemos un vector, dice, que se va a introducir elementos positivos y negativos diferentes de 0. Por tanto, tenemos que leer n cantidad de datos que se van a introducir dentro de un b sub i. Esta variable vectorial nos va a ayudar a ingresar cada uno de esos números para el análisis. Aquí es términos simplemente, sí, no es términos de sumar. ¿Qué tenemos que mostrar? Nos dice que mostremos dos vectores. Aquí ya nos pide mostrar vectores en este caso. ¿Cuántos vectores? Dos. Uno que guarde los elementos pares y el otro que guarde los elementos impares. Entonces va a separar de ese conjunto de datos. Noten ustedes que en B sub i están todos los datos. Nosotros vamos a crear otras dos variables vectoriales, como pueden ver acá. A uno le vamos a poner B sub p. Para mí significa vector pares. Y B y P significa vector impares. Ustedes pueden, si quieren, escribir ahí de forma completa. Vector pares, vector impares de forma completa, no pasa nada. Pero usen siempre los paréntesis, que es de esa forma que en el código reconocemos que es un vector, no se olviden. Entonces vamos a obtener ¿cuántos vectores? 3. Uno que es el inicial y 2 que son del resultado. Démonos un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a tener lo siguiente. Si n es igual a 8 datos, tenemos esta cantidad de datos. Tenemos aquí un conjunto de datos. Aquí sí, no importa si están ordenados o no así. Simplemente es un conjunto de datos, como pueden ver, positivos y negativos. ¿Qué pasa si introducimos este conjunto de datos? ¿Qué tiene que hacer el diagrama de flujo, el programa que vamos a realizar? Tiene que separar en dos vectores. Uno tiene que almacenar los vectores pares, los elementos pares, y el siguiente tiene que almacenar los elementos impares. Lo que significa que -3, -1, 5, 7 y 17 deberían ser parte del vector de los impares. 2, 6 y 8 deberían formar el vector par. Por tanto, vamos a ver que tendríamos que obtener esto en los vectores pares, que para nosotros se va a llamar BP1, BP2, BP3. Va a almacenar 2, 6 y 8. Y en el vector de los impares, antes, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Noten ustedes que n representa la cantidad de datos de quién, de B sub i. Como pueden ver, su ciclo de i empieza en 1 y va hasta n. ¿Qué va a suceder cuando hablemos de los vectores pares, en este caso de los elementos pares? Noten ustedes que ya se llama BP, ya no es BI, B en este caso. ¿Qué sucede? Sucede que no sabemos cuánto tiene que ser su límite. En este caso es 3, pero ¿qué pasaría si existieran 5 pares? No sabríamos, ¿cierto? Entonces no podemos afirmar quién es el valor o qué valor es el límite para este vector de los pares. Por tanto, vamos a usar una variable k. K para nosotros va a ser un contador que va a almacenar los datos 2, 6 y 8 siempre y cuando exista algún número par. Por tanto, K va a empezar en 0, su valor inicial va a ser 0. Supóngase que no hay ningún dato par. Entonces, ¿cuántos elementos se tienen que mostrar? 0, ¿cierto? Entonces, por eso es que K va a ser 0, es decir, ningún valor se mostraría. Pero en este caso, ¿cuántos hay? Hay 3. Por tanto, K va a incrementar. Cuando encuentre el primer par, K va a subir a 1. Por tanto, se va a hacer K más 1. K más 1 se va a hacer 2. K más 1 se va a hacer 3. Entonces, este va a ser el contador de K. Cuando encuentre un número par, va a incrementar más 1 su contador. Entonces, aquí va a generar el 1, luego el 2, luego el 3. Si encontraría otro número par, ¿K cuánto ya sería? Ya no sería 3, sería 3 más 1, 4. Si encuentra otro, va a ser 5. Y así. Entonces, noten ustedes que en esta variable k está almacenando también el valor de cuántos elementos pares existen. Si k es igual a 3, como en este caso, significa que hay 3 datos pares. Y ya lo está almacenando. Ahora, ¿qué sucede con los valores impares? También sucede lo mismo. No sabemos cuántos impares van a haber dentro del vector. Por tanto, deberíamos usar una variable similar a k. Pero no vamos a usar k, sino vamos a usar otra. Ahora noten también que ya se llama BIP, ya no se llama BI, B en este caso, o BP, se llama BIP o BIP. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso llega hasta 5 porque hay 5 datos impares. Vamos a usar igual una variable inicial que va a empezar en 0,
que la vamos a llamar L. Ustedes pueden usar cualquier otra variable, obviamente no las que están acá. L empieza en 0, es decir, si no hay ningún dato impar, va a generar 0 impares. Pero ¿qué pasa si encuentra un impar? Entonces su contador incrementa más 1 y genera el 1. Si encuentra otro impar, va a ser 2, 3, 4, 5, así. De esa forma, L para nosotros está contando cuántos datos impares hay. Y por tanto, también nos da el límite de datos impares que existen. En este caso son 5. Y listo, con estos dos valores iniciales y estos dos contadores, vamos a poder controlar cuántos pares e impares tenemos dentro del conjunto de datos del total. Por tanto, vamos a analizar ahora aquí, vamos a analizar qué vamos a realizar para poder saber cuál de estos datos es pares y cuáles son impares. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué herramienta usamos? B sub y mod, Mod cuánto. Mod 2. Mod 2 igual a cuánto. igual a A 0, cero. así para que saque pares. Muy bien. Si es sí, va a sacar pares, si es no, va a sacar impares. Muy bien. B sub i mod 2 igual a 0 o uno de los dos. Si ponemos 1, para el lado de sí van los impares. Y si ponemos 0, para el lado de sí van los pares. Cualquiera de los dos, ¿sí? Muy bien. Quiere decir que están aprendiendo las herramientas y eso me alegra. Lo que necesitamos es un ciclo, lógicamente. Ya sabemos para qué va a servir ese ciclo for. Ahora aquí, la condición. O bien le ponen B sub i mod 2 igual a 1, significa que se van los impares para este lado, o lo colocan con igual a 0. La diferencia es que los pares se vendrían para este lado y los impares quedarían para el otro lado. Ambos son válidos, ¿sí? Pero tengan cuidado siempre en usar uno de los dos. Vamos a usar este de acá, B sub i mod 2 igual a 1, significa que los impares deberían venirse para este lado. ¿Qué sucede si el B sub i es impar? Tenemos que almacenarlo. ¿En qué? En otro vector. ¿Cómo se llamaba ese vector? Se llamaba VIP, VIP, que para nosotros significa vector impares. Entonces sucede que VIP va a tener que almacenar ese valor. Ahora lo que les decía, el contador de L inicia en 0. No podemos colocar ahí directamente 0, sino que le vamos a agregar más 1 para que L, ¿cuánto va a valer entonces en ese momento? Si era 0, 0 más 1 se hace 1. L va a ser 1. Por tanto, el BIP 1 va a ser igual a ¿quién? Al B sub i de ese momento. Si en ese momento es menos 3, porque i vale 1, entonces el primer elemento va a ser b1. b1 mod 2 es igual a 1, sí va a decir. ¿Qué va a suceder? Este b sub i, que para nosotros es menos 3, ¿dónde se va a guardar el b sub i? Se va a guardar ya en un nuevo vector que se llama bip l. L, como pueden ver, es 1 en ese momento. Y cuando suceda lo contrario, cuando encuentre un par, entonces en ese momento, si encuentra el primer par, que para nosotros es en este caso el b3, que es el valor de 2, ¿qué va a suceder? El contador K ya no va a ser 0, sino que va a incrementar acá más 1. Por tanto, va a generar el B par 1. ¿Y a quién va a almacenar en el BP1? Al valor de B sub i. B sub i en ese momento vale B3, por ejemplo, que vale 2. Entonces, el B3 se va a guardar ¿en quién? En el BP1. Y así, cada vez que encuentre un impar o un par, su contador incrementa y lo almacena ya en la siguiente posición, ya sea para un impar o para un par. De esa forma está funcionando entonces esta pequeña herramienta que estamos viendo acá. Entonces, en el diagrama principal ya deberíamos nosotros colocar inicio, intro, en este caso se llama separar, mostrar y fin. Vamos a leer n cantidad de datos, el lector inicial está llamado B sub i. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar, y lo que les decía, los valores iniciales de sus contadores. K igual a 0, L igual a 0. Vamos a hacer el ciclo I para llamar a cada uno de esos B sub I. Y vamos a preguntar, ¿B sub I mod 2 igual a 1? Sí, significa que los impares se vienen para acá. Incrementamos L y almacenamos en ese momento B sub I para los impares. Y aquí, para este caso, incrementa acá y almacena los pares. Simplemente con esta condición y estas dos operaciones para cada lado vamos a poder separar en dos vectores. Vamos a cumplir el objetivo con esto de separar. Pero ¿qué sucede con el mostrar? El subprograma mostrar sucede que tiene que mostrar dos vectores, BIP y BP.
Entonces, ¿pero cuántos elementos va a mostrar en VIP? Va a mostrar L cantidad de elementos, porque L es su contador. L les va a decir cuántos elementos existen en VIP. Y en BP, ¿cuántos elementos existen en BP? No podemos decir que es N, porque ya les decía que N es el total de los datos. K es el que está controlando. En este caso, ¿cuántos vectores pares hay? ¿Cuántos BP pares? Entonces, su ciclo para VIP va a ir desde 1 hasta L. Y su ciclo para BP va a ir desde 1 hasta K, porque K almacena ese valor. Entonces, antes vamos a preguntar si L es diferente de 0. Esto para cuestiones de que el programa no se cuelgue, ¿sí? Porque ¿qué pasa si sucede que todos los datos son impares, por ejemplo? Si todos los datos son impares, vamos a tener que mostrar 0 pares. Entonces, en el diagrama de flujo, en el programa, vamos a tener que ignorar esta parte, ya no hacer este ciclo para mostrar los datos pares o impares. Por eso es que vamos a hacer una pregunta antes. Vamos a preguntar si L es diferente de 0. Si L es diferente de 0, significa que por lo menos existe un valor, en este caso impar, porque L es el contador de los impares. Entonces, si dice sí, vamos a hacer ese ciclo que les decía. Desde 1 hasta L, porque L es el límite que ha contado los vectores o los valores de impares que existen en el vector. Y aquí estoy volviendo a usar la variable i. No pasa nada con esto, ¿sí? Lo importante era aquí, decirle el límite. Aquí puedo volver a usar i. No pasa nada. ¿Y qué es lo que voy a mostrar? Voy a mostrar b y p sub i. Noten ustedes que aquí estoy usando ya otro contador, que en este caso es i. Y no interesa, ¿sí? Algunos dirán, pero ¿por qué no usa el L? ¿Por qué no estoy usando este L de acá? Lo que tienen que entender aquí es que cuando colocamos entre paréntesis una variable, lo que nos interesa de esa variable es su número. Aquí L tenía la función de almacenar 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 5 impares. Tiene los valores desde 1 hasta 5. Aquí I, ¿cuántos valores va a generar? Va a generar desde 1 hasta 5, porque L vale 5. Entonces aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5. No necesariamente tengo que usar la misma variable L aquí para ponerlo, ¿sí? Lo que me interesa es cuánto vale esa variable. Lo que sí ha sido importante aquí es que L, que era el contador, da el límite para este ciclo de los impares. ¿Qué sucede para el lado del no? No sucede nada. Ahora tenemos que mostrar esto de acá, los pares. También vamos a preguntar si K es diferente de 0. Si K es diferente de 0, significa que por lo menos existe un dato par. Por tanto, el ciclo también va a empezar desde 1 hasta K. También estoy usando I, como pueden ver. No sucede nada porque este ciclo se va a terminar acá. Entonces, puedo volver a usar otra vez la variable I para otra condición. Siempre y cuando no estén relacionados, ¿sí? Ahora, sucede que aquí el límite va a ser K, ya no L. K es el contador de los pares. Y lo mismo, va a mostrar BP, I. Para el lado del no hace nada y fin del proceso. La prueba de escritorio. Estos son los datos que hemos trabajado. Estos son los impares que debería generar en un vector. Y esto para los pares. De esa forma. Entonces vamos a hacer la prueba de escritorio para ver cómo funciona. Para entender cada herramienta. N para este caso es 8. ¿Qué sigue? No vamos a hacer diagrama, perdón, la prueba de escritorio para esto. Ya sabemos que es simplemente introducción. Esta parte, separar. K igual a 0, L igual a 0. Dice. Entonces damos esos dos valores iniciales. L igual a 0, K igual a 0. Muy bien, empieza el ciclo, I igual a 1. Cuando I igual a 1, B sub I, ¿cuánto vale? Vale menos 3, aquí está, menos 3. Pregunta, ¿menos 3 es impar? ¿Menos 3 es impar? Sí. ¿Qué sucede con L? L se hace L más 1. L, que era 0, ahora se hace 1. Por tanto, ¿qué dice aquí la operación? B, en este caso BIP, en este caso L, ¿cuánto es? Es 1. BIP 1 es igual a B sub I, dice. En ese momento B sub I es menos 3. Entonces BIP va a ser igual a menos 3, porque eso nos indica acá. BIP L, ¿en qué BIP estamos? En el BIP 1, fíjense su contador es 1. Entonces en el BIP 1 está almacenando el menos 3. Ya tenemos el primer dato, esto de acá. BIP 1 ya es menos 3. Ahora, ¿qué sucede? Saca el siguiente i. El siguiente i para nosotros es 2. Y b sub i2 es para nosotros menos 1, como pueden ver acá. Pregunta si menos 1 es impar. Efectivamente es impar. L incrementa. L más 1 se hace 1 más 1, 2. Ahora, ¿qué sucede? BIP L dice.
VIP L. Para nosotros va a ser VIP 2. ¿A quién va a ser igual? Va a ser igual al B sub I de ese momento. B sub I de este momento es menos 1. Entonces, en menos 1 se está guardando en VIP 2. Y aquí está, como pueden ver, ya está guardando en el VIP 2. Saca el siguiente I. Para nosotros va a ser 3. El elemento es 2, como pueden ver acá. Y pregunta, B sub I mod 2 es diferente de 1. En este caso, sí. ¿Sí o no? No en este caso. Porque sucede que 2 es un número par. Entonces no es impar. ¿Qué sucede? Es par. K va a incrementar más 1. K valía 0, como pueden ver acá. Pero más 1 se va a hacer 1. Por tanto, vamos a introducir el BPK. Dice BP1. BP1. Como pueden ver aquí, BP1. ¿A quién va a ser igual? Va a ser igual al B sub I. Aquí es I, ¿sí? Aquí tienen que colocarle I. Lo voy a corregir eso. Va a ser igual al B sub I en ese momento. ¿El B sub I cuánto vale? Vale 2. Y ahí colocamos el 2. Ahora, saca el siguiente valor de I, que es 4. B sub I es 5, por tanto. ¿5 es un número impar? Sí. Entonces, L es igual a L más 1. ¿Cuánto valía L? Valía 2, pero más 1 se va a hacer 3. Por tanto, el BIP 3 va a ser igual a B sub I, como indica. B sub I es 5. Entonces, el 5 se está guardando en el BIP 3. Y aquí está, como pueden ver. En el BIP 3 está 5. Saca el siguiente I, se hace 5. Tenemos 6. Pregunta, ¿6 es impar? No. K más 1 dice. 1 más 1 se va a hacer 2. Y por tanto, B sub P, en este caso BP2, va a ser igual a B sub I. B sub I, ¿cuánto vale en ese momento? Vale 6. Por tanto, colocamos acá el 6. Saca el siguiente valor de I, es 6. Pregunta si el B sub I, que en este caso es 7, es impar. Sí, incrementa entonces 3 más 1 se hace 4. Y en B sub 4, en BIP 4, mejor dicho, guarda el número 7. Se cumple con esta parte. Saca el siguiente I, se hace 7. Ingresa el número 8. Pregunta si 8 es impar. La respuesta es no. K más 1, por tanto, se va a hacer 3. Y, por tanto, BP3 va a ser igual a B sub I, que en este caso es 8. Saca el último valor de I, que es 8. Ingresa 17. ¿17 es impar? Sí. N más 1 se hace 5. Y en BIP se va a ir el valor de B sub I, que en este caso es 17. Y de esa forma ya llegó a completar este B de acá. Como no hay más valores de I, se termina ahí. Ahora esta prueba de escritorio, ¿cómo va a funcionar? L diferente de 0, nos fijamos, L diferente de 0, sí, porque vale 5. ¿Qué va a hacer este ciclo? I va a generar desde 1 hasta L. ¿L cuánto vale? Vale 5. Significa que va a ir a mostrar todos los BIP sub I, desde 1 hasta 5. Desde 1 hasta L, dice, desde 1 hasta 5 en este caso. ¿Quiénes son los BIP desde 1 hasta 5? Son estos de acá. BIP 1, BIP 2, BIP 3, BIP 4, BIP 5. Luego va a venir por acá. ¿K diferente de 0? Sí, porque vale 3. El valor de K en este momento es 3. Y va a ir desde 1 hasta 3 en este caso. Entonces va a mostrar los BP desde 1 hasta 3. BP1, BP2, BP3. De esa forma entonces lo va a mostrar esto tal y como lo vemos acá.